Hola amigos, soy Rubén Casabian, pastor de la iglesia Jesús 100% Vida aquí en la República Argentina. Y la Biblia dice que agradó a Dios salvar a los creyentes por medio de la locura de la predicación. Por eso yo quiero pedirte en esta hora tu atención durante unos minutos para que puedas recibir palabra de parte de Dios para tu vida y que te sea de gran bendición. ¿Lo miramos juntos? Quiero dar la más cordial bienvenida a todos aquellos que nos están siguiendo en las redes sociales, que están siguiendo vez tras vez y semana tras semana la palabra que Dios tiene para nuestras vidas. Y en el día de hoy quiero compartir una palabra que es muy importante. No es una palabra popular, no es una palabra para generar ni risas ni aplausos, sino es una palabra que quiero compartir que va a generar reflexión, decisiones importantes en nuestra vida. Abra la Biblia en el libro de Segunda de Crónicas, capítulo 29. Segunda de Crónicas, capítulo 29. Y yo voy a leer los dos primeros versículos y después le voy a pedir que usted no cierre su Biblia, porque allí hay mucho más contenido que vamos a estar analizando para la edificación de nuestra vida. Segunda de Crónicas, capítulo 29, versículo 1 y versículo 2. Dice así la palabra del Señor. Ezequías tenía 25 años cuando comenzó a reinar en Judá y reinó 29 años en Jerusalén. El nombre de su madre era Abías, hija de Zacarías. Su reinado fue tan bueno ante los ojos de Dios como lo había sido el de su antepasado David. Atención a esta última frase. Usted sabe que David fue quizás el más prominente o uno de los más prominentes reyes del pueblo de Dios, ¿verdad? Cuando uno piensa en reyes, rápidamente ¿en quién piensa? En David, piensa en Salomón como el sabio y demás, pero David como el estandarte de los reyes de Israel, del pueblo de Dios. Y aquí mire lo que está diciendo. El reinado de Ezequías fue tan bueno ante los ojos de Dios como lo había sido el de su antepasado David. Por lo tanto, yo creo que hay grandes enseñanzas que hoy usted y yo podemos recibir, porque vale la pena ver el ejemplo de este rey. Permítame ponerlo un poco en contexto de este pasaje. El pueblo de Dios estaba viviendo momentos terribles, crisis absoluta. Vivían de derrota en derrota. La verdad es que Dios estaba enojado con su pueblo. Estaba enojado porque de hecho su bendición no fluía en el pueblo. No contaba el pueblo con la protección del Señor. El poder de Dios no se estaba manifestando a favor del pueblo de Dios. Eran objetos de horror, eran objetos de burla. El pueblo de Dios era un objeto de asombro. Es decir, la situación era peor imposible. En ese contexto tan terrible que estaba viviendo el pueblo de Dios es que asume el reinado de Judá el rey Ezequías, reinando en Jerusalén. Dice la Biblia que tenía un muchacho de 25 años y que reinó durante 29 años en Jerusalén. ¿Por qué heredó un pueblo tan terrible, en tanta crisis, en tanta desolación, siendo que era el pueblo de Dios? Era culpa de su padre. Su padre era Acaz. Acaz era un rey indigno. Acaz era un rey idólatra. Él hizo imágenes de Baales para que el pueblo de Dios adorara a esos dioses, a esos Baales. Al punto tal, mi querido, que sacrificaba bebés en el fuego como sacrificio de presentación y holocausto a los dioses paganos. Acaz desechó una alianza con Dios para hacer una alianza con el rey de Asiria. Y toda esta situación generó un caos tremendo en el pueblo, al punto tal que el pueblo de Dios había perdido su comunión con Dios. Gracias al Señor, Ezequías era totalmente lo opuesto a su padre Acaz. Porque dice la Biblia que hizo todo lo que a Dios le agradaba. Ante los ojos de Dios era agradable. Escuchó la voz de Dios
escuchando los profetas Isaías y Miqueas, y se dispuso a obedecer a Dios. Pero lo más importante, ¿sabe qué es? Que desafió al pueblo que estaba viviendo en idolatría, un pueblo que estaba viviendo en miseria, el pueblo que estaba viviendo dándole la espalda al Señor, lo desafió a volver a Dios. ¿Sabe? Un perfil muy interesante del rey Ezequías se encuentran en 3 versículos, que es en el libro de Segunda de Reyes, capítulo 18, del versículo 5 al versículo 7, que no hace falta leerlo ahora, pero aquí nos da las características de este rey Ezequías. Ahora, Ezequías asume el reinado del pueblo de Dios y él sabía que la única manera de poder salir de una situación crítica y caótica que estaba viviendo el pueblo era a través de un despertar espiritual del pueblo, de un avivamiento del espíritu. La única manera que el pueblo tenía para revertir esta situación tan dramática era volver a Dios, restaurar su comunión con Dios. Y entonces fue donde él lanzó una serie de medidas y principios. ¿Para qué? Para que realmente se pudiera restaurar la vida espiritual del pueblo. ¿Sabe? Antes que el Señor enviara un avivamiento espiritual, el pueblo tenía que prepararse. Y aquí hay una enseñanza muy importante y quiero que usted la tenga en cuenta. Nadie puede producir un avivamiento espiritual. No hay ningún pastor que tenga la capacidad de producir un avivamiento espiritual. No hay un evangelista, no hay un ministro de adoración, no hay nadie que pueda aún congregar a multitudes que pueda producir un avivamiento espiritual. Solamente Dios puede producir un avivamiento espiritual. Pero ¿qué pasa? ¿Qué hacemos nosotros? Lo que sí podemos hacer es clamar al Señor, preparar el territorio espiritual para que el fuego de Dios sí avive nuestra vida, avive nuestra familia, que avive nuestra iglesia, nuestra ciudad y nuestra nación. No hacemos avivamientos. Yo cuando a veces veo titulares, vengan los cultos de avivamiento. Ah, mire qué bárbaro. Es imposible. Si Dios lo hace, gloria a Dios. Pero no lo podemos hacer ni como siervo de Dios, ni aún el hombre y la mujer más espiritual que existe puede producirlo. Sí, podemos prepararnos, sí podemos clamar, sí podemos rogar al Señor que el fuego del cielo descienda sobre nuestras vidas. ¿Sabe? La palabra que tengo hoy es para todos aquellos que quieren restaurar su comunión con Dios. La palabra de hoy es para todos aquellos que están cansados de vivir una mediocridad espiritual. La palabra que quiero compartir hoy es para aquellos que desean vivir una vida, que no desean de vivir una vida cristiana superficial, que no valga la pena. La palabra de hoy es para aquellos que quieren disfrutar la plenitud del poder de Dios en sus vidas, la plenitud de lo que es vivir una vida plena en el Señor. La pregunta es, ¿y cómo podemos restaurar nuestra comunión con Dios? ¿Cuál es la manera? ¿Qué hizo el rey Ezequías? Él, para transformar esta realidad, mi querido, de un pueblo derrotado a un pueblo victorioso, ¿qué hizo? ¿Qué cosas podemos aprender hoy de este hecho que es historia? Había 5 cosas que debían hacer, que eran fundamentales, si querían realmente como pueblo restaurar su comunión con Dios. Y se las voy a nombrar y vamos a ver el respaldo de la palabra de Dios y bíblico con respecto a esto. En primer lugar, si alguien quiere reconocer, si alguien quiere restaurar su relación con Dios, primero debe reconocer que había pecado, que habían perdido, la pasión por estar en la presencia de Dios. Fíjese lo que dice en el mismo capítulo, versículos 6 y versículo 7. Es un hecho que nuestros antepasados, dice Ezequías, se rebelaron e hicieron lo que ofende al Señor nuestro Dios y que lo abandonaron. Es también un hecho que le dieron la espalda al Señor y que despreciaron el lugar donde Él habita. Asimismo cerraron las puertas del atrio, apagaron las lámparas y dejaron de quemar incienso y de ofrecer holocausto en el santuario al Dios de Israel. Note esto.
cuando el rey Ezequías está hablando del pasado, ese pasado que los llevó al desastre que estaban viviendo hoy, que los llevó a la crisis que estaban viviendo hoy como pueblo, reconoce qué cosas. Primero, que había pecado en el pueblo. Reconoce que estaban haciendo las cosas mal. Reconoce que habían abandonado a Dios. No es que Dios había abandonado al pueblo, sino que el pueblo de Dios había abandonado al Señor. Que le dieron la espalda a Dios, que despreciaron la casa de Dios, que apagaron las lámparas que siempre debían estar encendidas según lo que nos enseña la palabra. Dejaron de quemar incienso, dejaron de ofrecer sacrificios. Y como consecuencia de apartarse de Dios, les fue muy, pero muy mal. Si yo quiero acercarme a Dios nuevamente, entonces debo primero, ante todo, reconocer que de alguna manera me he apartado de Él, que lo he dejado de lado, que he descuidado mi comunión con el Señor, mi vida de intimidad con Él, que mi vida de oración está seca. Tengo que reconocerlo, que no me apasiona tanto ya leer la palabra del Señor, que estar en la casa de Dios es más un sacrificio que un deleite o que un placer estar con los hermanos. Debo reconocer que me estoy enfriando en mi vida espiritual, que el fuego que tenía se me está apagando. Debo reconocerlo. Que no estoy recibiendo, no estoy atendiendo, es decir, no estoy entendiendo el amor, sintiendo el amor, el poder, la presencia de Dios sobre mi vida. Tengo que reconocer, porque si yo no reconozco dónde estoy, no puedo avanzar. Si no reconozco dónde estoy, no puedo crecer, no puedo cambiar. Por lo tanto, lo primero que hace el pueblo, inducido por el rey Ezequías, hay que reconocer que estamos mal. Hay que reconocer que no estamos teniendo la buena comunión con Dios como Dios lo merece. Por lo tanto, quiero restaurar mi comunión con Dios. Primero hay que reconocer que he perdido la pasión por su presencia. Y esto no es algo sentimental. Esto es algo espiritual. En segundo lugar, si yo quiero reconstruir y restaurar mi comunión con Dios, debo darle prioridad en buscar la presencia de Dios. Mira lo que dice el versículo 3. En el primer mes del primer año de su reinado, reabrió las puertas del templo y las hizo reparar. Lo primero que hizo el rey Ezequías, apenas asumió el reinado, fue llevar al pueblo a buscar a Dios. Lo primero que hizo. Y nunca va a haber cambios en nuestra vida si no buscamos prioritariamente la presencia del Señor. Por eso tengo que preguntarme, ¿yo quiero salir de la mediocridad? ¿Quiero disfrutar realmente del poder de Dios? ¿Quiero vivir una vida de victoria y ser más que vencedor? ¿Quiero que mi vida cristiana valga la pena ser vivida? Quiero que Dios escuche mis oraciones, quiero recibir milagros de parte de Dios. Mi querido, entonces tengo que darle prioridad número 1 a Dios en mi vida. Por lo tanto, note esto. Primero, reconocer que me he alejado, que me estoy secando, que yo necesito renovar mi compromiso con Dios y renovar la comunión con el Señor. Segundo, darle prioridad en mi vida de buscar la presencia de Dios. En tercer lugar, tenían que limpiar el templo de Dios. Fíjese versículo 5 y el versículo 6 dice: consagren también el templo del Señor, Dios de sus antepasados, y saquen las cosas profanas que hay en el santuario. Es un hecho que nuestros antepasados se rebelaron e hicieron lo que ofende al Señor nuestro Dios y que lo abandonaron. Es también un hecho que le dieron la espalda al Señor y que despreciaron el lugar donde Él habita. ¿Sabe? El rey Ezequías sabía que tenía una nación bendecida si esa nación lograba restaurar su fe y su comunión con Dios. Y nosotros también necesitamos limpiar el templo, no este templo físico. Nosotros somos el templo del Espíritu Santo de Dios. Amén.
Y el templo del Espíritu Santo de Dios, que es usted, que soy yo, que tengo a Cristo en mi corazón, tiene que ser limpiado. Tenemos que volver a abrirnos a las cosas de Dios, como las puertas tuvieron que ser abiertas en el templo. Abrir nuestra mente, abrir nuestro corazón nuevamente. ¿Sabe? Tantas cosas están asfixiando, están ahogando la semilla del evangelio, que vivir la vida cristiana no es prioridad número uno muchas veces. Estamos tan preocupados por tantas cosas que en realidad no estamos abiertos a las cosas que Dios quiere hacer. Tenemos que aprender, así como había que sacar y limpiar de toda cosa profana, limpiarnos de todo lo que nos mancha, de todo lo que mancha el templo del Espíritu Santo, de todas aquellas cosas que nos ensucian o que nos degradan como hijos de Dios, que usted sabe cuáles son. Yo sé cuáles son para mí, usted sabe cuáles son para usted. ¿Qué cosas tengo que confesarle al Señor? ¿Qué cosas tengo que limpiar en mi vida que me están dañando? Tenemos que aprender a destruir los altares. Así como el pueblo tuvo que destruir y Ezequías tuvo que destruir los altares de los Baales, tenemos que destruir los altares a los cuales estamos adorando. ¿Qué altares, pastor? Por ejemplo, el dinero o el materialismo o el yo, es decir, es ese egoísmo. Todo lo que pasa a ser prioridad en mi vida es lo que estoy adorando en primer lugar. Si hay algo que está antes de Dios, si algo está ocupando mi mente, mi corazón, mi tiempo, es porque eso está siendo mi Dios. Y tengo que en realidad destruir los altares que no me permiten que Dios sea lo más importante. Tenemos que volver a encender la lámpara que se había apagado. En el templo tenían que volver a encenderlo. Y sabe, este es un símbolo que nunca debe faltar, el aceite del Espíritu Santo en nuestra vida para mantenernos encendidos para Dios. Es el Espíritu Santo el que se renueva en nuestra vida. Es el Espíritu Santo, mi querido, el que hace que el fuego de Dios permanezca en nuestro interior. Tenemos que restaurar nuestro altar, nuestro tiempo de oración, nuestro tiempo de lectura de la palabra, el hecho de congregarnos. Había que limpiar el templo de Dios, y el templo de Dios, el templo del Espíritu Santo, es usted y soy yo. En cuarto lugar, la cuarta decisión importante, tenían que decidir vivir en santidad. Fíjese versículos 4 y 5. Se reunió con los sacerdotes y levitas en la explanada que había en la plaza oriental y les habló de la siguiente manera: escúcheme, levitas, santifíquense y santifiquen el templo del Señor, Dios de nuestros antepasados, y saquen del santuario todo aquello que le ofende a Dios. Ahora, note esto, no era suficiente orar, no era suficiente buscar la presencia de Dios, había que tomar una decisión. Había que ponerse manos a la obra. ¿Quiero o no quiero obedecer a Dios? Tengo que decidirlo. ¿Quiero eliminar de mi vida todo aquello que ofende a Dios o no quiero eliminar lo que ofende a Dios? Porque ellos tenían que quitar todo lo que a Dios no le agradaba. Ellos tenían que quitar todo lo que a Dios le ofendía. Tenía que ser quitado del templo. ¿Y yo quiero hacerlo o no? ¿Y con qué cosas ofendemos a Dios, pastor? Bueno, ofendemos a Dios muchas veces con nuestros ojos, cuando miramos lo que no debemos mirar. Ofendemos a Dios con nuestras reacciones, cuando nuestras reacciones lastiman a los que nos rodean. Ofendemos a Dios muchas veces con nuestras palabras que hieren en lugar de bendecir. Ofendemos a Dios con nuestras acciones, con nuestras decisiones que no le agradan al Señor. Tengo que tomar una decisión. ¿Quiero o no quiero? Deseo de todo corazón de eliminar todo lo que ofende a Dios, porque Dios en realidad nos desafía a vivir una vida de santidad, una santidad práctica, un corazón santo que es transparente, que es sincero, sin rencores, sin odios. Nos desafía a tener labios santos que no injurian, que no critican, que no calumnian, que no mienten, que no lastiman, que no hieren, sino que bendicen, que edifican. Pies santos que toman decisiones en el andar de esta vida que no van en contra de la voluntad de Dios. Una conducta santa prácticamente, es decir, actos y actitudes que reflejen el carácter de Cristo.
Ezequías le dice, tenemos que tomar la decisión de vivir en santidad si queremos restaurar nuestra comunión con Dios. Me encanta porque Josué, antes de conquistar toda la bendición que Dios tenía para ellos, para el pueblo, le dice al pueblo, santifíquense porque el Señor hará maravillas entre ustedes. Había que estar preparado. Y por último, la quinta cosa que tenía que hacer el pueblo era renovar el pacto con Dios. Fíjese versículo 10. Yo me propongo ahora hacer un pacto con el Señor, Dios de Israel, para que retire de nosotros su ardiente ira. Fue un pacto de obediencia, fue un pacto de consagración con Dios. Señor, quiero renovar mi pacto contigo. Ese pacto que no cumplí, ese pacto que deterioré, ese pacto del cual te fallé, lo quiero renovar hoy. Quiero renovar mi pacto, Señor, contigo. Y saben, allí el pueblo comenzó a adorar, se postraron en la presencia de Dios, dieron ofrendas sacrificiales, cantaron y llegó un tremendo avivamiento espiritual que transformó la vida de cada persona, la familia, que transformó la nación entera. Dios solamente podía hacerlo, pero tenía que estar el pueblo preparado para recibir lo que Dios tenía para sus vidas. 5 cosas tan importantes, pero tan importantes. Primero, reconocer que yo he perdido esa pasión por estar en la presencia de Dios. De una o de otra manera me he ido secando. Darle prioridad a buscar esa presencia del Señor en mi vida, como lo más importante, como lo primero, lo primordial. Limpiar todo lo que es el templo del Espíritu Santo, quitar todo lo que yo sé que no le agrada a Dios, que le ofende al Señor, prácticas, palabras, actitudes, acciones. Decidir vivir en santidad. Señor, yo de ahora en más quiero vivir una vida que no te ofenda, que te agrade, y cambiar todo lo que debo cambiar. Y presentarse delante de Dios diciéndole, Señor, renuevo mi pacto, mi compromiso contigo. Entonces, el despertar espiritual llegó, el avivamiento llegó. Y empezaron los grandes cambios y las grandes transformaciones. Pero déjeme terminar con esto, que es un versículo que me impacta, que es el último versículo, versículo 36. Dice, y se alegró Ezequías con todo el pueblo de que Dios hubiese preparado el pueblo, y escuche ahora, porque la cosa fue hecha rápidamente. Déjeme leerlo de nuevo. Y se alegró Ezequías con el pueblo de que Dios hubiese preparado el pueblo, porque la cosa fue hecha rápidamente. No es más adelante. No es lo voy a pensar a ver si quiero o no quiero restaurar mi comunión con Dios. No es cuando logre arreglar otras áreas de mi vida que están allí. Yo no me puedo dedicar en esta hora a reconstruir mi comunión con Dios, pero lo voy a hacer, pastor, más adelante. Téngame un poquito de paciencia. Yo, toda la que usted quiera. No es cuando lo sienta a ver si realmente, no es cuando me dé cuenta si me falta o no me falta tener comunión con Dios. No es cuando me caiga la ficha porque me parece que estoy bastante bien. Yo leo, oro, sirvo al Señor. Voy andando, no soy perfecto, claro, obviamente, pero bueno, por ahora no. No es eso, dice, fue hecho que rápidamente. Si tenemos que limpiar el templo del Espíritu que somos nosotros, hay que hacerlo ¿cómo? Rápidamente. Si tenés que pedir perdón, entonces hacelo ¿qué? Rápidamente. Si tenés que restaurar tu altar y tu tiempo de oración, hacelo ¿cómo? Rápidamente. No esperes más tiempo. Si tenés que renovar tu pacto con Dios, hacelo ¿cuándo? Rápidamente. Porque mi querido, ¿para qué extender la agonía
del peso de la derrota espiritual. ¿Para qué? Dios quiere darnos un despertar espiritual, personal, familiar, como iglesia, como ciudad, como nación. Pero tenemos que preparar el territorio y tenemos que prepararlo rápidamente, rápidamente. Y un pueblo que estaba viviendo en la miseria, que estaba viviendo en crisis, un pueblo que llegó a estar en el fondo del pozo, aún siendo el pueblo de Dios, estando en el pozo, cuando hicieron estas 5 cosas, Dios los levantó, los bendijo, prosperó y fueron un pueblo que marcó la gran diferencia. Mi hermano, mi hermana, no podemos producir ningún avivamiento espiritual, no se haga ilusiones con eso, pero sí podemos clamar y preparar el terreno. Y si le funcionó al pueblo de Dios en los tiempos de sequías, también nos funciona hoy a cada uno de nosotros. Pero tenemos que ser honestos, tenemos que ser sinceros. ¿Necesito o no necesito restaurar mi comunión con Dios? ¿O estoy fenomenal así? Si usted está fenomenal así, este mensaje no es para usted. Pero si vamos reconociendo y diciéndose, es verdad, hay áreas de mi vida que se están secando. Quizá mi vida de oración se está secando. No tengo el deleite de estar en la casa de Dios para adorar junto con los hermanos. No me deleite, voy porque tengo que ir. Y cuando puedo faltar me pego el gran faltazo. Pero no es mi pasión leer la palabra del Señor, servir al Señor. Sé que tengo dones, lo hago, pero bueno, ¿cómo se va pudiendo, no? Cuando yo reconozco mi verdadera situación, entonces sí, puedo decir, Señor, hoy estoy aquí porque quiero renovar mi pacto de compromiso contigo.